George Ciccarello Maher es un cientista político norteamericano que es autor de una investigación histórica sobre Venezuela. Él asegura que a Hugo Chávez lo crearon los propios venezolanos y las bases. El señor Ciccarello escribió un libro en el que se llama Nosotros creamos a Chávez, precisamente. Y es nuestro próximo invitado. Le doy la bienvenida, señor Ciccarello. Gracias por acompañarnos. No, gracias por la invitación. Quisiera saber qué fue lo que lo hizo llegar a esta conclusión de que Hugo Chávez es producto de la misma sociedad venezolana. Bueno, yo estaba en Venezuela viviendo, haciendo una investigación sobre el proceso para entender lo que son los orígenes del proceso, el génesis histórico de ese proceso de cambio. Y bueno, como todo el mundo habla de la elección de Chávez en el 98, incluso del golpe que cumple ya 23 años, el golpe de Chávez en el 92, yo me di cuenta de que eso empieza y tiene su base más fundamental en otro momento, es decir, el momento de la revuelta popular en el 89, el Caracazo, en contra del neoliberalismo. Y más allá, tiene toda una historia de movimientos sociales luchando por la igualdad social y además que luchando por un mejor sistema democrático. Desde los años 60, 70, 80, los movimientos afroindígenas, de las mujeres, de los estudiantes, de los obreros. Y eso fue algo muy interesante, una parte de esa historia que no se cuenta mucho. ¿Cómo es en concreto que llega usted a esa conclusión? ¿Cuáles son los puntos de enlace a eso que está describiendo usted, estos antecedentes históricos y a este proceso que en concreto lleva a Hugo Chávez al poder? Concretamente estamos hablando del golpe de Chávez en el 92, que es una respuesta directa. Eso no se explica mucho, pero es una respuesta directa al Caracazo. Y eso le lleva a ser como símbolo de esa resistencia estructural, de alguien que está en contra de ese sistema democrático corrupto. Y eso es ese momento del 92 que le lleva a ser como casi héroe nacional y le lleva a las elecciones en el 98. Pero eso no termina ahí la historia. Siguen los movimientos impulsando y influyendo ese gobierno revolucionario en Venezuela, en particular en el 2002, cuando hay un golpe y cuando pierde el poder durante casi 2 días Chávez, y vienen los movimientos, vienen las masas populares a la calle para el rescate del gobierno y de la Constitución. Ahora, usted habla en su texto, en su libro, sobre 4 eventos importantes. Las protestas del 27 de febrero del 89 como respuesta a este neoliberalismo al que usted se refiere. El fracasado golpe de Estado que lideró en el 92, Hugo Chávez. La victoria electoral de Hugo Chávez y el inicio de la revolución bolivariana en el 98. El intento de golpe de Estado contra el gobierno bolivariano en el año 2002. Sí. Son testimonios orales muy importantes que son protagonistas de los movimientos sociales y revolucionarios que han ocurrido en las últimas décadas en Venezuela. Pero usted habla también de un doble poder, un estado mágico en el contexto venezolano. ¿De qué manera juegan un lugar en el planteamiento histórico de la revolución bolivariana y cómo podemos extrapolarlo a la situación actual en Venezuela? Bueno, hablando del doble poder, es decir, que incluso antes de la llegada de Chávez hubo gestionando con este tipo de poder popular desde abajo. Y la cuestión es cómo luego se relaciona ese tipo de poder al gobierno. Y ese poder existe en muchos países, pero la cuestión es cómo se relaciona con líderes, con procesos populares, con procesos de cambio. Y en muchos lugares no ha habido esa relación tan estrecha entre los movimientos y los gobiernos y los sectores del liderazgo político. Okay, y el futuro de Venezuela, a partir del análisis histórico que usted realizó, ¿qué puede ser útil para comprender la realidad actual? Bueno, lo fundamental, primero, es entender que el chavismo no fue Chávez, no fue un solo hombre, no es hoy Maduro, sino que es un sector, y es un sector muy complicado, que tiene militares, que tiene sectores populares civiles, que tiene movimientos revolucionarios de base. Y ese complejo, la habilidad muy desarrollada de Chávez fue manejar eso, que fue un político muy hábil en ese sentido de manejar ese conflicto, ese complejo. Y si no entendemos eso, no se puede entender que eso no es una cuestión de chavismo, antichavismo, sino que ambos lados tienen sus complejidades, los movimientos están impulsando para un cambio más fundamental, para acabar con el rentismo, para producir sus propios bienes en el país y no tener que importar todas las comidas. Y en eso están impulsando hacia lo que se llama la comuna, que es una forma de gobierno
popular. Ahora, en todo este desarrollo histórico que nos ha planteado y que explica con más detalle en su investigación, hay un elemento que me parece muy interesante de analizar o de incluir, que es el petróleo. Históricamente, el petróleo ha sido una de las fuentes de ingreso más importantes, si no la más importante que ha tenido Venezuela. El país ha pasado por una extraordinaria bonanza que lo ha puesto como uno de los países de más crecimiento, con más riqueza en América Latina. Y de pronto vemos una situación como la que está viviendo en este momento, con un precio del petróleo pues bastante golpeado, ¿no? Por abajo de los $50 por barril. ¿Esto de qué manera golpea a la ideología chavista o al movimiento de la revolución, de acuerdo con lo que usted logró investigar? Bueno, lo que hay que resaltar primero es que el petróleo estaba, cuando llegó Chávez al poder, estaban $11 al barril, es decir, que estaba mucho más bajo, pero sí golpea fuertemente a lo que es el proceso, pero el Estado. ¿Por qué? Y eso no tiene tanto que ver con el chavismo, sino con la historia más larga de Venezuela. Es decir, que cuando uno tiene petróleo, muy difícil es apoyar bastante a la producción nacional. Y por eso tenemos como 60 años en Venezuela que casi no se produce lo que hace falta. Y es muy difícil trabajar a impulsar esa producción nacional cuando hay esa bonanza, cuando hay esa cantidad de dinero que está entrando a través del petróleo. Y es un peligro muy fuerte tanto para este gobierno como para los otros, los anteriores. Me parece muy interesante el poder leer completa su investigación en la revista Iberoamericana, no porque se esté a favor o en contra del gobierno actual de Venezuela o del antecedente histórico que hay en la revolución bolivariana, sino sencillamente para entender el contexto sociopolítico que se está viviendo en este país. Le agradezco muchísimo que nos haya compartido estos conceptos. Jorge Cicarel es autor de esta investigación, de este texto en el que se titula Nosotros creamos a Hugo Chávez. Gracias. Muchísimas gracias. Hagamos una pausa en Café CNN, enseguida continuamos con más información.